correcto y tú tienes derecho a eso, bueno, eso en ningún plano puede considerarse como algo que esté mal, como un error. Eso, por el contrario, es lo que corresponde. Y a pesar de esa situación del lunar que dejó el 28 de julio pasado, hay actores de oposición que consideran que debe participarse en la elección del próximo 25 de mayo. Yo creo que eso es lo que corresponde, pero hablándole con claridad al país. Si estamos conscientes del escenario, estamos conscientes de que las condiciones son cada vez más desfavorables, pero tenemos que seguir luchando. Lo que no podemos es quedarnos en nuestras casas. O sea, ese es el mensaje que tiene que dársele a la sociedad con la mayor amplitud. Es decir, aquí no nos podemos quedar en el teoricismo, en el tema de la legitimidad o no. Aquí tenemos que ir al plano de la realidad y al plano del pragmatismo. Es decir, ¿cómo tú dejas a esa cantidad de millones de personas que votaron por una opción el 28 de julio, una opción que sigue reclamando pues la publicación del resultado, la auditoría del resultado, pero cómo tú dejas a esa gran masa de la gente que confió en ti, le dices quédate en tu casa y no le dices no, hay que continuar votando, porque además somos demócratas y civiles y como demócratas y civiles no deberíamos tener dilemas con respecto a la participación electoral, pero sobre todo siendo venezolanos y conociendo el contexto político de nuestro país, mucho menos. O sea, si viviéramos en un país organizado donde estas cosas no pasen, y pasó en alguna oportunidad, es muy probable que la gente concluya, bueno, mira, no se puede votar. Pero en nuestro caso, donde sabemos siempre que nos enfrentamos a condiciones desfavorables, es inaudito que tú ahora pareciera que estés descubriendo el agua tibia. Pero además, si no hubiéramos pasado ya antes por el ensayo de la abstención, que no condujo a nada, y que si condujo a algo fueron cuestiones negativas, lo que condujo en todo caso fue un retroceso, ¿cómo tú te lo puedes seguir planteando como si fuera una alternativa novedosa? Y es la misma lógica que aplica, por ejemplo, para el tema de las sanciones. ¿Cómo tú sigues promoviendo sanciones si tú sabes que la sanción en tanto estrategia política no funcionó, sino que más bien generó mayores problemas o la profundización de los ya preexistentes problemas, especialmente en el orden económico para la sociedad venezolana? Entonces, bueno, aquí lo que tiene que haber es conciencia de eso y bueno, yo respeto mucho a la gente que al día de hoy dice no voy a votar porque no quiero. Bueno, es tu derecho. O sea, el voto, en tanto un derecho, se debe respetar y hay suficientes argumentos para creer que no hay que votar. Es decir, desde el punto de vista del ciudadano, lo que yo no concibo es que los partidos políticos lo promuevan como una estrategia que puede llevarte al cambio político. O sea, ya pasamos por ahí y no funcionó. Sin argumentos. Absolutamente. Es decir, o puede que tengan argumentos. Es decir, bueno, mira, no se puede participar porque eso es legitimar lo que pasó el 28 de julio. No se puede participar porque las condiciones son injustas. Insisto, en un país normal esos serían argumentos suficientes. Pero en el nuestro, que lo que se impone es la realidad, si ya tú has transitado por la abstención y no te funciona, sino que más bien te hace retroceder, ¿cómo es posible que tú lo plantees en este momento? Pero si además tú estimas que obtuviste un resultado de victoria el 28 de julio pasado, es peor aún, porque tú lo que le estás diciendo a la gente es, te pedí que fueras a votar, te dije que ganamos, pero ahora te digo quédate en tu casa. O sea, ¿pero qué lógica tiene eso? O sea, y ninguna. En algunos análisis que veía en una entrevista sobre por qué votar, mencionaba un analista y decía, bueno, quizás ahora es importante quizás conversar con el venezolano y que pueda entender lo que realmente significa votar, porque el votar, muchos partidos lo vieron como ligado al cambio, entonces tú votas por el cambio, pero entonces se dejó atrás el tema de que votar no está relacionado directamente con el cambio, sino que es que tú puedas participar, manifestar cuál es tu opinión, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que quieres. ¿Cómo consideras también que quizás el entender realmente, como decía, siendo demócratas, el poder participar, ese ejercicio del voto realmente es importante rescatarlo, como dices, en condiciones desfavorables? Siempre la gente tiene que tener conciencia de lo que vale el derecho al voto, de lo que significa el mejor mecanismo de expresión que tienen los ciudadanos para manifestarse en una sociedad, inclusive en sociedades con las complejidades políticas de la nuestra. Ciertamente el voto lo que finalmente quiere es elegir y que esa elección sea respetada, es obvio, pero ese no es el único sentido. También está un sentido de expresión que es estoy aquí y pienso esto. O sea, estoy aquí
y como tal me expreso en torno a decir que sí o a decir que no en determinada propuesta, a favorecer a este o a castigar a aquel. Es decir, el voto tiene mucha significación en el orden de la expresión de la gente y yo creo que eso no puede abandonarse. Entonces, claro, hay quienes creen que también quedarse en su casa lo es, pero es que tú no puedes expresarte sin movilizarte. O sea, tú no puedes expresarte sin salir de tu casa, sin hacer ninguna acción. sin hacer ninguna acción, naturalmente. Entonces, bueno, lo que se necesita es eso. Y qué mejor y qué más pacífico que el voto como expresión. Pero además, si tú sabes que el gobierno lo que quiere es que tú no votes, que no te expreses, ¿cómo tu lógica puede conducirte a que eso es lo mejor? Porque al final lo que estás entonces es favoreciendo la estrategia del gobierno. O sea, si el gobierno lo que quiere es desincentivar el voto, bueno, cuando tú decides quedarte en tu casa o cuando tú como partido político decides promover que la gente se quede en su casa, tú estás haciendo exactamente lo que el gobierno quiere que hagas. Entonces, bueno, ¿quién favorece más al gobierno? ¿El que participa en la elección y según tu lógica legitima al gobierno o el que se quede en su casa y finalmente lo que logra es que el gobierno se frote las manos y diga, logré lo que quería? Esa es la reflexión que hay que hacer. Esa es la pregunta que deben hacer. Claro, las personas en su fuero interno, pero si en su fuero interno deciden, concluyen que no van a participar, bueno, mira, es respetable, pero también es respetable quien crea que sí hay que participar. Y lo que no se puede permitir es la descalificación al que piensa distinto. Si usted es un partido político y usted considera que abstenerse es un camino y usted es otro partido político y considera que hay que participar, usted no tiene por qué descalificar al otro. O sea, porque entonces nos alejamos de las ideas y nos vamos al plano de la descalificación en la que yo pretendo deslegitimarte a ti para, a su vez, deslegitimar el mensaje. Entonces, eso me parece totalmente contrario al ambiente que el país requiere en este momento. Usted puede tener la opinión que quiera, pero en el marco del respeto y del debate. Lo que no se puede plantear entonces es una discusión que lo que hace es que la oposición se fraccione más de lo que ya está y eso entonces te aleja del cambio político. Eso sí que te aleja del cambio político. Y que también fracciona a la sociedad, al ver que, bueno, dentro de la misma sociedad, si escucho puntos de vista diferentes, también no existe ese respeto, como dices, que tan necesario es en este momento en nuestro país. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Giulio Cellini. Ya venimos.